Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. En medio de la fría opulencia de un Madrid invernal y lluvioso, vivía Francisco Mendoza, un magnate de 54 años cuyo nombre resonaba en los pasillos del poder y las altas finanzas. Sin embargo, a pesar de su vasta fortuna y del imperio que había construido con mano firme y a menudo despiadada, Francisco era un hombre cuya alma parecía tan paralizada como las piernas que lo confinaron a una silla de ruedas durante 2 décadas. Un accidente automovilístico, 20 años antes, le había robado su movilidad física, pero el verdadero impacto fue la amargura que se instaló en su corazón, transformándolo en un cínico convencido de que solo el dinero y el poder tenían algún valor en el mundo. Su mansión en Madrid, un monumento al lujo y la grandiosidad, era en realidad un mausoleo dorado donde la soledad era la única compañía constante y donde incluso la luz del sol parecía tener dificultades para penetrar. La vida de Francisco era una compleja telaraña de negociaciones implacables y adquisiciones agresivas. Cada una de ellas tejida con la frialdad calculadora de quien ve a las personas como meros peones en un juego de ajedrez financiero. Había alejado a todos los que alguna vez intentaron acercarse, su esposa que se cansó de la constante frialdad, sus amigos que no soportaron la espiral de pesimismo, e incluso su madre, cuyo amor incondicional fue incapaz de traspasar la muralla de resentimiento que él construyó a su alrededor. Era un imperio de poder, sí, pero también de aislamiento, donde cada victoria financiera era una derrota personal, un paso más hacia un abismo de desolación. Aquella tarde de diciembre, mientras la lluvia implacable tamborillaba contra las ventanas panorámicas de su salón, Francisco observaba la ciudad a través de la niebla grisácea, su mente tan turbia como el cielo. Fue en medio de esa melancolía lluviosa que ocurrió lo impensable. Desde el balcón de su ático, notó una pequeña figura que se acercaba a la entrada principal de su mansión. Un atisbo de inocencia en medio de la tormenta. Era un niño, no más de 10 años, empapado hasta los huesos y temblando de frío, pero con una notable dignidad en su andar vacilante. Sus ojos, de un inusual tono dorado, parecían desafiar la penumbra del día, llevando una luz que contrastaba con la oscuridad del escenario. El niño no parecía un mendigo común, no pedía limosna para sí mismo. Con una valentía que sorprendió a Francisco, se acercó, no para sí, sino para su hermana menor, Lucía, que estaba enferma y no había comido en 2 días. Este pequeño acto de altruismo, esta valentía silenciosa en medio de la adversidad, tocó algo profundo en el endurecido corazón del multimillonario, algo que él ni siquiera sabía que aún existía. Francisco, inicialmente, sintió que la vieja irritación subía, aquella que lo hacía alejar cualquier forma de debilidad o necesidad ajena. La idea de ser molestado por un niño andrajoso era casi un insulto a su fortaleza cuidadosamente construida. Sin embargo, había algo en los ojos dorados del niño, una quietud resiliente que no encajaba en la imagen de un mendigo común. Por un instante, solo un breve instante, la coraza de Francisco se resquebrajó. Sin entender bien por qué, gesticuló para que Mateo entrara al balcón, permitiendo que la pequeña figura empapada se resguardara de la furia de la lluvia. El aire de aquel suntuoso balcón, generalmente impregnado con el olor a ozono de la ciudad y el aroma gélido del aislamiento de Francisco, se llenó repentinamente con el olor a tierra mojada y la inocencia inquebrantable de un niño que no tenía nada más que su fe. Allí, en aquel espacio de contrastes chocantes, bajo la mirada escéptica de un multimillonario y la serena determinación de un niño, comenzó a desarrollarse una conversación improbable. Mateo no era de muchas palabras, pero cada frase que pronunciaba parecía cargada de una sabiduría que trascendía su corta edad. Hablaba de su hermana Lucía con una ternura que desarmó a Francisco, del hambre que los apretaba a ambos y de la esperanza que los mantenía. Pero lo que realmente golpeó a Francisco, como un rayo en un cielo despejado, fueron las palabras de Mateo sobre el alma.
El niño, con su voz suave, miró a Francisco y dijo con una convicción perturbadora que el alma del multimillonario también estaba en una silla de ruedas y que Dios quería curarlo. Francisco, un hombre que se burlaba de la religión y creía solo en lo tangible, en lo que podía ser comprado y vendido, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo ni rabia, sino una sensación extraña, casi un reconocimiento. Las palabras de Mateo, pronunciadas con tanta inocencia y sinceridad, se infiltraron por las grietas de su cinismo, desafiando todo lo que él creía que era verdad. Aquel niño hambriento, que no pedía nada para sí mismo, pero se preocupaba por el alma de un extraño, encendió una chispa en un corazón hacía mucho tiempo apagado. Era el comienzo de algo, un presagio de que el día, que había comenzado como tantos otros en su rutina fría y calculada, estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, impulsado por una fuerza que el dinero de Francisco jamás podría comprar o controlar. Aquel encuentro singular con Mateo, tan breve como impactante, actuó como una piedra lanzada a un lago estancado, enviando ondas por toda la vida de Francisco. Se vio por primera vez en mucho tiempo, cuestionando los cimientos de su propio imperio. Las negociaciones despiadadas, los acuerdos que aplastaban a los competidores, todo comenzó a parecer diferente, teñido por la nueva perspectiva traída por los ojos dorados del niño. La ironía era cruel. Mateo hablaba de perdón y curación, mientras que las acciones de Francisco, a través de su vasta corporación, estaban activamente desmantelando la vida de familias como la suya. El descubrimiento de que Antonio García, el padre de Mateo, era un supervisor de construcción desempleado de Constructora Ramírez, una empresa que el conglomerado Mendoza estaba intentando activamente llevar a la quiebra, fue un golpe certero en su interior. La percepción de que sus decisiones financieras, antes vistas como meras estrategias de negocios, tenían un impacto directo y devastador sobre personas reales, sobre la familia del niño que se había atrevido a hablar de su alma, lo desestabilizó profundamente. Era como si un velo hubiera sido removido de sus ojos, revelando la telaraña de sufrimiento que él, sin darse cuenta, había ayudado a tejer. Al mismo tiempo, algo aún más inexplicable comenzó a suceder. Una sensación de hormigueo, leve al principio, luego más persistente, comenzó a surgir en su pierna paralizada. Los médicos habían descartado estas sensaciones como espasmos fantasmas. A lo largo de los años, una ocurrencia común en casos de parálisis. Sin embargo, ahora el hormigueo parecía inexplicablemente ligado a su creciente cambio de corazón, como si su cuerpo y su alma estuvieran de alguna manera reaccionando al unísono. Impulsado por una urgencia que no conseguía descifrar, una fuerza que lo llevaba más allá de los límites de su zona de confort dorada, Francisco hizo algo que jamás imaginó. Ordenó que su chofer lo llevara hasta el barrio de La Esperanza, el barrio empobrecido donde Mateo y su familia vivían. Al llegar, esperaba encontrar desolación, pero fue sorprendido por una vitalidad innegable, una dignidad terca que resistía a la pobreza. Niños jugaban en calles de tierra, vecinos conversaban a la puerta y un sentido de comunidad permeaba el aire. Aquella visión, tan contrastante con el aislamiento de su propia vida, fortaleció la convicción creciente de que algo necesitaba cambiar. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: detener la adquisición hostil de Constructora Ramírez, una elección que, él sabía, generaría una tormenta sin precedentes en su junta directiva. La decisión de Francisco de detener la adquisición de Constructora Ramírez reverberó como un trueno en su imperio. Carlos Moreno, su leal e implacable director financiero de larga data, fue el primero en reaccionar, con una furia contenida que rozaba la desesperación. Para Carlos y para la mayoría de la junta directiva, aquella era una jugada irracional, una sentimentalidad peligrosa que amenazaba los cimientos del éxito del Grupo Mendoza. Las amenazas de destitución de Francisco comenzaron a surgir, susurradas en los pasillos y descaradas en las reuniones. La presión era inmensa, pero, de alguna manera, las palabras de Mateo y el hormigueo creciente en su pierna servían como un escudo, una nueva brújula que lo guiaba más allá del miedo a perder el poder. A pesar de la turbulencia profesional que su decisión había desatado, Francisco, impulsado por aquella misma fuerza inexplicable, agendó un encuentro con Antonio García, el padre de Mateo. El encuentro ocurrió en un café simple,
lejos de las lujosas oficinas de Francisco, un escenario que él, hasta entonces, jamás consideraría. Sentado frente a Antonio, un hombre marcado por la preocupación pero con un brillo de dignidad en los ojos, Francisco sintió un nudo en la garganta. No había guión para aquello. Con una humildad que él mismo desconocía, Francisco confesó su papel en la situación de Antonio, en el intento de quiebra de la empresa que le quitó el empleo. Era un acto de vulnerabilidad impensable para el magnate que él había sido. Y entonces vino la oferta, tan inesperada como la confesión. Un préstamo sin intereses a Constructora Ramírez, capital para que la empresa pudiera reponerse, recontratar a sus trabajadores y, lo más importante, restaurar la esperanza de familias como la de Antonio. La sorpresa en el rostro de Antonio era evidente, mezclada con un atisbo de desconfianza. Al fin y al cabo, la reputación de Francisco Mendoza lo precedía. Pero había una sinceridad en la voz del multimillonario, un cambio genuino que no podía ser ignorado. Después de un momento de silencio, Antonio aceptó la oferta, un gesto de fe en algo que parecía desafiar la lógica. Y para sellar aquel pacto improbable, Antonio invitó a Francisco a cenar en su humilde casa, una invitación que el multimillonario, para su propia sorpresa, aceptó sin dudarlo. En la humilde chabola de la familia García, Francisco Mendoza, acostumbrado al frío mármol y a la espaciosa soledad de su mansión, se vio súbitamente envuelto por una ola de calor humano. El olor a comida simple pero sabrosa llenaba el aire, mezclado con risas y conversaciones animadas. Allí no había lujo, pero había algo mucho más valioso: auténtica hospitalidad y un amor genuino que él había descuidado y perdido en su propia vida. Sentado a la mesa improvisada, observando la interacción entre Antonio, Mateo y la pequeña Lucía, Francisco sintió que una incomodidad inicial daba paso a una emoción extraña, casi olvidada, que le calentaba el pecho. Era la sensación de pertenencia, de estar en un lugar donde el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria, sino por la simple presencia y el afecto. Fue entonces cuando Lucía, con la inocencia y la claridad perturbadora de los niños, miró a Francisco y dijo con una voz dulce y segura que él volvería a andar y que, después de eso, ayudaría a muchas personas. Las palabras de la niña, tan firmes y convictas, trajeron una mezcla de asombro y una punzada de esperanza al corazón del multimillonario. Mateo, siempre con sus ojos dorados fijos en Francisco, complementó lo dicho por su hermana, explicando sobre sus sueños proféticos. Dijo que la curación física de Francisco estaba ligada a la curación de su alma, a su disposición para amar de nuevo y para priorizar la compasión y el propósito sobre el poder y la riqueza material. Era una verdad simple, dicha por una niña, pero que resonaba con una profundidad que ninguna filosofía o tratado económico jamás había alcanzado. En un gesto que Francisco jamás esperaría, Mateo tomó una Biblia antigua y, con dedos pequeños pero firmes, la abrió y leyó el pasaje de Jesús curando al paralítico. La voz del niño llenó la chabola, y cada palabra parecía dirigida a Francisco, enfatizando que la curación del cuerpo comienza con la curación del alma. No era un sermón, sino una revelación, un puente entre lo tangible y lo inexplicable. Francisco, a pesar de su historial de escepticismo, no pudo ignorar la fuerza de aquellas palabras, la sinceridad que emanaba del niño. Aquella noche, al regresar a su fría mansión, se dio cuenta de que el hormigueo en la pierna ya no era solo una sensación extraña, sino un presagio, una promesa. Y al día siguiente, para su asombro indescriptible, un movimiento, un minúsculo y vacilante, pero innegable, movimiento de su dedo gordo del pie derecho, rompió el silencio de 20 años de parálisis. El movimiento del dedo, por pequeño que fuera, fue un terremoto en la vida de Francisco. Ya no era un espasmo fantasma. Era la prueba tangible de que algo monumental estaba sucediendo, algo que desafiaba toda la lógica y la ciencia que él alguna vez veneró. Aquel día, que había amanecido con la promesa de una reunión de consejo rutinaria, se convirtió en el escenario para el clímax de su transformación. La tensión en la sala de reuniones era palpable, densa como la niebla de un día de invierno. Carlos Moreno, con una sonrisa de triunfo contenida, estaba listo para orquestar la destitución de Francisco, seguro de que la irracionalidad del multimillonario finalmente lo había llevado a la ruina. Pero Francisco, al entrar en la sala,
sintió una fuerza desconocida, una calma que venía de un lugar profundo, diferente de cualquier poder que el dinero pudiera ofrecer. Inició su discurso no con defensas, sino con una visión audaz, un giro radical para el Grupo Mendoza. Habló de un nuevo plan estratégico, uno que cambiaba el enfoque de adquisiciones depredadoras hacia el desarrollo sostenible y la innovación social. Los rostros de los directores, antes tensos y desdeñosos, comenzaron a mostrar signos de sorpresa y, en algunos casos, de fascinación. Era una propuesta que prometía no solo lucro, sino propósito, un concepto que hasta entonces era extraño al vocabulario de la empresa. Y entonces, en el momento más dramático de aquella mañana, Francisco, bajo la mirada atónita de todos, hizo lo impensable. Con una determinación que brotaba de su alma renovada, se levantó lentamente de su silla de ruedas. Fue un movimiento tembloroso, vacilante, pero innegable. Un paso, luego otro. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración y por el milagro que se desarrollaba ante los ojos de todos. Aquel acto, la manifestación física de su profunda transformación interna, aliada a su visión convincente de un modelo de negocios éticamente impulsado y, paradójicamente, aún más lucrativo, fue suficiente para cambiar el rumbo del juego. Carlos Moreno, derrotado y testigo de lo inexplicable, recibió una oferta que jamás imaginaría: liderar una fundación dedicada al impacto social, un papel que, de alguna manera, parecía alinearse con la nueva dirección que la vida de Francisco había tomado. 3 meses pasaron, y el barrio de La Esperanza floreció, transformado por la nueva dirección del Grupo Mendoza. Donde antes solo había una vieja iglesia, ahora se erigía un vibrante centro comunitario, un epicentro de educación, salud y recreación. Las calles, antes embarradas, se pavimentaron, y un nuevo aliento de vida palpitaba en cada esquina. Francisco, ahora usando solo un bastón, caminaba con fuerza creciente, un testimonio vivo de su curación, tanto física como espiritual. La satisfacción que sentía no venía de los balances o de los valores de mercado, sino del impacto tangible que su empresa estaba causando en la vida de las personas. Un sentido de propósito que superaba con creces cualquier acumulación de riqueza. Finalmente comprendió que la verdadera prosperidad no estaba en lo que se podía tener, sino en lo que se podía compartir. La historia de Francisco Mendoza, antes un cuento de amargura y aislamiento, se transformó en un himno a la redención y a la conexión humana. Aquel día de lluvia, el encuentro con Mateo, la vulnerabilidad y la curación, todo había convergido en un punto de inflexión definitivo en su vida. El crepúsculo cubría Madrid con tonos anaranjados, cuando Francisco y Mateo se sentaron lado a lado en un banco simple en el nuevo centro comunitario, observando la puesta de sol. Ambos, a su manera, habían sido transformados por aquella jornada compartida. Francisco miró al niño, sus ojos ahora reflejando la misma luz dorada de Mateo, y con una sonrisa de genuina paz, confesó que su verdadero milagro no fue solo el de poder andar de nuevo, sino el de sentir de nuevo, de abrazar una vida de propósito que iba mucho más allá de cualquier ganancia material.